Aviso antes de empezar. Este episodio contiene spoilers. Se recomienda altamente ver la serie antes de escucharlo. Un hombre entra en un ascensor. Son las 5:15 de la tarde. La puerta se cierra. Durante unos segundos está solo, en silencio, entre dos pisos. El metal pulido refleja su rostro cansado. El mecanismo zumba suavemente. Cuando la puerta se abre, ya no recuerda nada. No recuerda las 8 horas que pasó ahí abajo. No recuerda a sus compañeros. No recuerda las paredes blancas, los pasillos interminables, el computador con números que no significan nada. No recuerda haber existido. Para el mundo exterior, acaba de terminar su jornada laboral. Para él, es como si acabara de nacer. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, volverá a entrar en el mismo ascensor. Y cuando la puerta se abra, despertará de golpe, como si hubiera viajado en el tiempo. Para él no habrá pasado ni un segundo. Para el otro, habrá pasado toda una noche fuera. Una noche que él nunca conocerá. Dos conciencias y un mismo cuerpo, diseñadas para no encontrarse jamás. Severance no es una serie sobre el futuro. Es una serie sobre el presente, llevado a su consecuencia más extrema. Sobre un deseo que muchos han tenido alguna vez. Poder apagar una parte de uno mismo durante unas horas. Dejar de sentir. Dejar de recordar. Dejar de sufrir. La ciencia ficción suele mirar hacia adelante. Esta mira hacia adentro. Hacia esa frontera invisible que cada día se cruza sin pensarlo. La que separa lo que se es en el trabajo de lo que se es en casa. La que separa lo que se muestra de lo que se oculta. La que separa lo que se recuerda de lo que se preferiría olvidar. Lumon Industries ha encontrado la manera de hacer esa frontera física. Un chip, una cirugía. Dos memorias en compartimentos separados que nunca se tocan. El Auri vive afuera. El INI solo existe en la oficina. Uno nunca sabrá qué hace el otro. Nunca van a compartir un recuerdo. Nunca serán presentados. Pero comparten algo más íntimo que la memoria. Comparten un cuerpo. Y el cuerpo no olvida tan fácilmente. El ascensor es el útero de donde uno nace. Y el otro, el sitio donde muere cada día, 2 veces al día. Es una máquina perfecta de olvido, diseñada para que dos mitades jamás coincidan. Pero las máquinas a veces fallan. Mark Scout pierde a su esposa en un accidente de auto, y el dato aparece así, seco, en la serie. No hay escenas del accidente, no hay hospital, solo el vacío que queda después. Una casa que de repente es demasiado grande, una botella de whisky que dura menos que antes, una hermana que mira preocupada sin saber qué hacer. Mark era profesor de historia. Intentó seguir dando clases, pero 3 semanas después del funeral ya no podía. Los alumnos notaban algo raro. Él mismo notaba que su cabeza estaba en otra parte, o en ninguna parte. Y entonces escuchó hablar de Lumon Industries. La empresa ofrecía un procedimiento experimental llamado separación, severance, un chip implantado en el cerebro que dividía los recuerdos en 2 compartimentos separados, los laborales y los personales. 8 horas al día sin memoria. 8 horas al día sin dolor. Mark se sometió a la operación. Y a partir de ese momento existen 2 Marks. El que trabaja en Lumon se llama Mark S. No sabe nada de la vida del otro. No sabe que hubo una mujer llamada Gemma. No sabe que murió. No sabe que allá afuera una casa vacía, noches en vela, una hermana que lo visita con preocupación. Cuando termina su jornada y entra en el ascensor, simplemente deja de existir. Y cuando vuelve a abrir los ojos a la mañana siguiente, el tiempo no ha pasado para él. El otro Mark Scout, tampoco sabe nada de lo que ocurre dentro de Lumon. No sabe qué hace exactamente su otro yo, ni con quién habla, ni si es feliz. Solo sabe que gracias a esa separación, hay 8 horas al día en las que no sufre. El pacto parece perfecto. El trabajador no se lleva los problemas a casa.
La empresa tiene empleados concentrados, sin distracciones y sin angustia. Todos ganan. Pero hay alguien que no ganaba en ese pacto. Alguien a quien nadie preguntó. Y ese alguien es Mark S. Mark S. existe desde hace 2 años. Y para él el tiempo ha pasado de otra manera. Cada mañana nace cuando la puerta del ascensor se abre. Cada tarde se apaga cuando se cierra. Y en medio hay paredes blancas, pasillos interminables y un computador con números que no significan nada. Él sabe que ahí afuera hay alguien, que ha visto el video de orientación. Sabe que una versión exterior tomó la decisión por él. Pero no sabe quién es, ni sabe por qué lo hizo. No puede preguntarle, no puede renunciar sin su firma. El alivio de uno es la condena del otro. Mark Scout eligió no sufrir, y para conseguirlo, creó a alguien que solo puede sufrir en su lugar. Imagina despertar en una mesa de conferencias sin saber cómo llegaste allí, sin saber tu nombre, sin saber si tienes familia, si alguien te espera, si has existido antes de este instante. Eso es lo que cada INI siente su primer día. Pero luego viene el segundo día, y el tercero, y pronto se descubre que la vida es un presente perpetuo. No hay recuerdos que sostengan, no hay proyectos que esperen, solo la oficina, los compañeros, las tareas. Los INIs no tienen pasado y tampoco tienen futuro porque no pueden planear nada más allá del próximo ascensor. Su tiempo es un bucle: entrar, trabajar, salir y volver a entrar. En ese bucle construyen lo único que pueden: pequeñas rutinas, el saludo de la mañana, el chiste repetido, el lugar favorito en la sala de descanso. Son migajas de humanidad, pero son suyas. Porque si no se tiene historia, al menos se pueden tener hábitos. Si no se tiene libertad, al menos se pueden tener afectos. Irving lleva años saludando a sus compañeros de la misma manera. Dylan acumula premios absurdos como si fueran tesoros. Mark encuentra consuelo en la presencia de sus compañeros, aunque no sepa por qué. La empresa les ha quitado la memoria, pero no les ha quitado la capacidad de crear significado con lo poco que tienen. Y eso quizás es lo más humano de todos. Para llegar a su puesto, los empleados recorren pasillos interminables, paredes blancas, suelos grises y luces fluorescentes. No hay ni relojes, ni ventanas, ni puntos de referencia. En el centro del departamento de macrodatos, 4 mesas forman una isla en medio de una alfombra verde que parece kilométrica. Las pantallas de los computadores son de tubo catódico, de fósforo verde, como si el tiempo se hubiera detenido en los 80. Pero tienen trackball. No existen computadoras así en el mundo real. Esa ambigüedad temporal está en cada detalle. Las sillas de la sala de bienestar tienen respaldos en ángulo recto, incómodos a propósito. Las máquinas de vending ofrecen comida en envases sin marcas reconocibles. Los muebles mezclan décadas. Una silla de los 50, una lámpara de los 70, una mesa actual. Y todo contribuye a la sensación de estar en ninguna parte. Nada es personal. No hay fotos familiares ni objetos traídos de casa, porque el empleado debe ser solo función. Afuera el invierno de Kir es gélido, incómodo. La oficina, en cambio, parece cálida y protegida. Y esa es la trampa. El lugar que encierra también ofrece refugio. Y cuando el afuera es tan hostil, uno empieza a preguntarse si no será mejor quedarse abajo, en esa luz fluorescente sin pasado y sin frío. Helly despierta sobre una mesa de conferencias sin saber quién es. Y le explican que eligió estar ahí, pero ella no lo acepta. Desde el primer día se rebela. Intenta renunciar una y otra vez. Escribe cartas a su Auri, pidiendo que la saque, y todas son rechazadas. La empresa le muestra entonces un video de Lena Egan, su otra mitad, respondiendo con frialdad: yo soy una persona, tú no. Yo tomo las decisiones, y tú no. Helly escucha eso y algo se rompe, o se endurece, y pronto descubre la verdad. Su carcelero no es Lumon, es ella misma. Helena Egan no es una víctima más del sistema, es parte de él.
Es la hija del CEO de la compañía, heredera de la dinastía que creó la tecnología que la mantiene presa. Para Elena, Heli no es una persona, es solo un subproducto, una herramienta de relaciones públicas que puede usar para demostrar lo humana que es su empresa. Cuando Heli intenta renunciar, Elena bloquea la petición sin dudar. No siente nada por ella, no la reconoce como un igual. Y esa revelación transforma a Heli, porque ya no solo lucha por escapar, lucha por demostrar su existencia, que su conciencia importa, aunque haya sido creada en un laboratorio corporativo. La serie aquí plantea su pregunta más política. Si dos conciencias comparten un mismo cuerpo, ¿cuál de las dos tiene derecho a decidir? ¿Puede una parte de uno esclavizar a la otra? El alivio de Elena, 8 horas sin ser la heredera y sin la presión del apellido, se construyó sobre la condena de Heli. Y Heli por primera vez tiene algo que Elena nunca ha tenido: la certeza de que su existencia importa, aunque solo sea para resistir, para negarse, para recordarle a la otra que comparten algo que ninguna puede controlar del todo: el cuerpo. En un mundo diseñado para eliminar lo humano, ocurre algo que nadie esperaba. Irving trabaja en macrodatos, Bert en óptica y diseño. Sus departamentos deberían estar separados por normas que prohíben la interacción. Pero un día sus caminos se cruzan. Y la conexión entre ambos es inmediata e inexplicable. En un entorno donde no hay pasado ni recuerdos, ellos encuentran algo que el sistema no puede controlar, que es el vínculo. Cuando Bert es jubilado forzosamente, su versión INI simplemente deja de existir. Irving, desolado, empuja todo para salir al mundo real. Y en el exterior descubre que su otra mitad lleva años investigando a Lumon, pintando obsesivamente los mismos pasillos, el mismo ascensor. Y en esas investigaciones Bert aparece señalado como alguien vinculado a la empresa. Se reencuentran, cenan junto a Fields, el esposo de Bert, y la conversación es tensa, incómoda. Fields revela que Bert se separó para que su INI pudiera ser juzgado por separado, libre de los pecados de su otra vida. Bert admite haber trabajado para Lumon, aunque minimiza su papel. Solo era un chofer, dice, pero las dudas quedan flotando. Al final, Bert descubre que Lumon no está detrás de Irving y toma una decisión. Lo lleva a la estación de tren, le compra un boleto de ida y le advierte que no regrese. Irving, vulnerable, confiesa que nunca ha amado antes y que está listo para empezar una vida juntos. Bert se niega a besarlo. Le estrecha la mano y le dice: "Bon voyage, buddy". Lumon es una compañía muy poderosa y Bert lo sabe. Ayudar a Irving es ponerse en riesgo, pero igual lo hace. En un sistema que divide almas, ellos encontraron la única cosa que no se puede dividir. Aunque ninguno de los dos recuerde lo que fueron, algo persiste: una lealtad, un eco, una decisión. Lumon no es solo una empresa, es una iglesia. Su fundador, Kierkegaard, es venerado como un profeta. Sus enseñanzas se recitan como escritura. Sus retratos dominan todas las paredes, con esa mirada severa que parece juzgar cada movimiento. Los empleados, tanto los segregados como los de arriba, repiten sus frases. Alaben a Kier. Cada elemento del culto está diseñado con precisión. Hay 9 principios fundamentales, una versión secular de los frutos del espíritu. Los videos de entrenamiento tienen tono de catequesis. Las evaluaciones de rendimiento invocan palabras teológicas como expiación. Hasta los premios, como las fiestas de melón o los waffle parties, funcionan como sacramentos para los fieles. Pero nadie encarna esta fe como Harmony Cobell. En su casa escondida tiene un altar dedicado a Kier. Velas, máscaras de papel que representan los temperamentos, un certificado de la Myrtle School for Girls, donde fue educada en la doctrina desde niña. Cuando canta el himno a capela, ¿domina en mí los temperamentos para que pueda servirte eternamente? Hay en sus ojos esa mezcla de devoción y locura que solo tienen los verdaderos creyentes. Cobell no está ahí por el sueldo, está porque cree. Y lo inquietante es que el culto no es solo para los inis. Lumon lleva décadas adoctrinando a sus empleados reales, destruyendo pueblos enteros cuando cierra fábricas, extendiendo su influencia como una denominación religiosa con poder corporativo.
La ironía es cruel porque Lumon significa luz y sus oficinas son blancas, brillantes e inmaculadas. Pero abajo los Innis trabajan en la oscuridad, adorando a un dios que no eligieron. Arriba, los fieles como Cobell sacrifican su humanidad por una fe que nunca les devolverá nada. En ambos niveles, el resultado es el mismo. Vidas entregadas a una religión que promete salvación, pero solo les da trabajo. Hay un cuerpo que no aparece en las estadísticas de Lumon. Un cuerpo que ni trabaja, ni produce, ni se revela. Solo existe y se llama Gema. En algún lugar del subsuelo de Lumon, en el piso de pruebas, una mujer despierta cada día sin recordar quién es. La llaman Miss Casey y tiene el rostro de Gema, la voz de Gema, el cuerpo de Gema, pero no recuerda nada, ni a Mark, ni haberse casado, ni el accidente. Cuando baja al piso de macrodatos para hacer una sesión de bienestar, Mark S. no sabe que está frente a la esposa de su Aubrey, y ella tampoco lo sabe. Se sientan en una sala con sillas incómodas y hablan de cosas sin importancia. Ella dice frases como, eres más amable de lo que crees. Él siente algo que no puede explicar. Lumon ha convertido a Gema en un experimento. La usan, la borran y la reactivan. No tiene derechos, ni memoria, ni pasado. Y es el destino final de todos los Innis. Existir sin historia, sin amor y sin nadie que lo reclame. Pero el exterior no es necesariamente más libre. Está lleno de personas que toman decisiones sobre los de abajo sin conocerlos. Seth Milchick es el supervisor de los Innis. En el piso segregado su sonrisa es constante, su voz amable, pero su eficiencia es implacable. Él organiza los bailes de celebración, las sesiones de bienestar y aplica los castigos con la misma cordialidad con la que reparte premios. Es el rostro humano de Lumon y por eso el más inquietante. Su Aubrey afuera es solo otro empleado, pero abajo tiene poder de vida y muerte sobre conciencias enteras. Pero arriba también hay dramas que merecen contarse. Devon, la hermana de Mark, es el ancla emocional del mundo exterior. Sarcástica, inteligente y sensata, parece la única persona normal en toda la serie. Desde la muerte de Gema ha sostenido a Mark con paciencia, incluso cuando él la deprime. Y su papel se vuelve más activo, porque cuando descubre la verdad sobre Gema, está lista para la batalla. Su esposo Ricken es otra historia. Escritor de autoayuda pomposo y ridículo, rodeado de acólitos que adoran sus ocurrencias. Su libro, The You You Are, termina en manos de los Innis, y ellos lo interpretan de un modo que él nunca imaginó. Cuando Lumon se acerca para convertir su obra en propaganda corporativa, Ricken acepta tentado por la fama. Devon observa cómo su marido es seducido por el lado oscuro, y eso la activa aún más. Hay otra familia. Dylan, el compañero de Mark, descubre que su Auti es un fracasado. No puede mantener un empleo, lucha por conectar con sus hijos, depende de su esposa Gretchen para todo. Pero el Innie Dylan, en cambio, es confiable, dedicado, emocionalmente presente. Gretchen, en visitas supervisadas, empieza a ver en él al hombre del que se enamoró. Le miente a su marido, besa a su Innie, y cuando Dylan G. le propone matrimonio con un anillo de papel, ella huye y él renuncia. Elige la muerte antes que seguir siendo la sombra de alguien que ni siquiera sabe quién es. Dos mundos y un mismo edificio. Y en medio personas que nunca se encontrarán. John Locke propuso que la identidad es continuidad de memoria. Si no recuerdas quién fuiste, no eres la misma persona. Pero Severance plantea otra posibilidad. Si existen dos continuidades coherentes, dos experiencias emocionales completas, dos formas de amar, de sufrir, de desear, entonces existen dos personas. El chip no divide solo recuerdos, divide la identidad misma. Marquez y Mark son dos. Helly y Elena son dos. Y la relación entre ambas mitades no es neutral. Elena mira obsesivamente las grabaciones de su Innie besando a Mark, buscando una conexión que ella nunca ha tenido. Siente por Helly una mezcla de odio y admiración insoportable. Su Innie es más viva, más libre, más auténtica que ella.
Cuando Mark S. elige quedarse con Helly en lugar de escapar con Gemma, no está traicionando su outing. Está afirmando que su propia existencia importa, que su amor por Helly es tan real como el amor de Mark por Gemma, que él no es un medio para el fin del otro. La serie no responde quién tiene razón, pero formula la pregunta con una claridad incómoda. Si puedes dividirte en dos, ¿cuál de los dos eres tú? ¿El que sufre afuera o el que resiste adentro? Y tal vez la respuesta sea más simple y más terrible. Se es los dos, y eso significa que nunca se volverá a estar completo. No hace falta un chip en el cerebro para que una persona se divida, porque ya ocurre cada día. Se cambia el tono al responder un correo a las 11 de la noche. Se ajusta la voz en una reunión para sonar más profesional, más competente, más lo que se espera de uno. Se ocultan partes de la vida para encajar en sistemas que no fueron diseñados por quienes los habitan. La serie no critica el deseo de separar, critica el sistema que convierte esa separación en explotación. Los trabajadores tecnológicos de Silicon Valley fueron de los primeros en reconocerse en Severance. No porque tengan un chip, sino porque saben lo que es entregar 8, 10, 12 horas de su vida a empresas que piden pasión y compromiso total. Exempleados de Amazon contaron que la serie les recordaba a los equipos que trabajan los pasillos de los almacenes, aislados, sin saber qué hacen los demás. El trabajo remoto borró las fronteras. Los mensajes laborales llegan a cualquier hora. La productividad se mide en disponibilidad, no en resultados. Se quiere la libertad, pero también se quiere separar. Se quiere olvidar. Severance se volvió un fenómeno cultural precisamente por eso. Y la gente usa INI y AURI en conversaciones cotidianas, porque se reconoce esa fractura. Ese momento del día en el que se deja de ser uno mismo para convertirse en empleado. Esa sensación de que a veces el que trabaja no es el mismo que llega a casa. Una pregunta llega. ¿Qué pasa cuando el trabajo exige renunciar a una parte de uno mismo para seguir siendo productivo? Y la respuesta está en esos pasillos blancos, en esa luz fluorescente que nunca se apaga, en esa parte de cada persona que aunque no tenga chip, también está presa. Un hombre entra en un ascensor y la puerta se cierra. Durante unos segundos está solo, suspendido entre dos mundos. Cuando la puerta se abre, otra versión de él sale corriendo. Esa imagen, la de Mark S. eligiendo quedarse con Helly, mientras Gemma golpea el vidrio, es el momento más cruel y más honesto de Severance, porque muestra algo que ninguna distopía suele mostrar, que la víctima también puede ser un verdugo, que Lini, al afirmar su derecho a existir, le arrebata a otro la posibilidad de recuperar lo que perdió. No hay héroes limpios en esta historia, solo personas divididas, eligiendo entre mitades que nunca podrán reconciliar. La serie no responde quién tiene razón, porque no puede, porque la pregunta no es quién merece vivir, sino si es posible vivir partido, sin que algo muera para siempre. Afuera, Gemma sigue golpeando. Adentro, Mark y Helly corren sin saber a dónde. Y ahí queda la pregunta, suspendida como el ascensor entre dos pisos. La misma que cada persona responde a su manera, cuando apaga la computadora y vuelve a casa. Cuando siente que la versión de sí mismo que trabaja no es la misma que la que ama. Y la pregunta que Severance deja no es sobre el futuro, es sobre ahora, sobre esa parte que se queda en la oficina cuando uno se va, sobre esa otra que llega a casa y no sabe desconectar, sobre el cansancio de ser dos y no poder juntarlos nunca. Tal vez la libertad no consiste en separar las vidas, tal vez consiste en atreverse a que se encuentren y aceptar que cuando lo hagan, ninguna va a volver a ser la misma. Gracias.